tenemos evidencia cerca del desierto de Judea, donde tenían ellos una especie de tina, donde se bañaban, cada vez que escribían el nombre iban y se bañaban, eran esa comunidad que lo hacían, y ya ahí comenzamos a ver temprano, ya en los rollos del Mar Muerto, tenemos también en la piedra de Meshá, estela de Meshá, tenemos que es esta que está aquí, tenemos ya también esa misma que estoy presentando, mírenla aquí, ese es un dibujo obviamente, pero aquí está una imagen real de la piedra, y ahí está la inscripción, y lo pueden ver aquí, se ve un poquito borroso, pero se puede ver ahí la inscripción, y se puede ver la Hey al final. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y el día de hoy tenemos un tema muy interesante y para eso he decidido invitar a el profesor Josías de la Cruz. Él es candidato a PhD en Filología Bíblica y su aplicación a las ciencias en la Universidad de Bar Ilan en Israel. De hecho, él reside allá en Israel, donde también obtuvo su maestría en Ciencias Bíblicas y Hebreo Bíblico. Muchas gracias, profesor, por haber aceptado esta invitación a la Biblia en Contexto. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por invitarme y por compartir este tema que es interesante. Pues muchas gracias a usted por aceptar. Y como pueden ver, pues es un tema muy interesante. De hecho, este tema ya hemos tocado, en algunos videos ya se ha tocado este tema. Se los voy a dejar yo en la descripción o anclados también a este video. Pero como saben, nos gusta ver otro tipo de perspectivas o enfoques, y me parece que el profesor Josías tiene una perspectiva muy interesante que nos gustaría compartir pues con todos. El nombre sagrado de Dios, o el tetragramatón que encontramos en la Biblia como este nombre que se le ha dado a este Dios de Israel, que para el mundo también occidental sería el nombre de este Dios único, ¿no? Porque la mayoría vivimos en este contexto judeocristiano. Vemos que en la Biblia es muy importante el nombre y de alguna forma, pues por cosas que ahorita vamos a estar platicando con el profesor, se fue perdiendo la pronunciación adecuada. Hay muchos que dicen que ya no es importante la pronunciación, hay otros que defienden pronunciaciones a capa y espada y se han hecho doctrinas de pronunciaciones. Entonces es bien interesante que pues veamos qué fue lo que pasó con esto. Entonces el profesor Josías nos va a platicar aquí un poquito. Déjeme saludar a Pía, que es miembro del canal, ya está aquí, dice saludos, escuchando desde Chile. Bienvenida, Pía. Ya conforme se vayan uniendo los miembros, pues los saludamos. ¿Nos puede decir, antes de que iniciemos de lleno con las preguntas, como un preámbulo de todo lo que vamos a estar viendo o de lo que es este tetragramatón para las personas, o a qué le llamamos tetragramatón para las personas que no sepan de qué estamos hablando? Sí, como te decía, el reto sobre todo que de este episodio este video, ¿verdad? Va a ser mantener esto sencillo, que la gente pueda entender esto, porque por lo general es un tema que requiere mínimo conocimiento de hebreo para hacerle sentido. Yo voy a estar mencionando algunas cosas más para adelante que la gente, ¿verdad? Que no tenga cero conocimiento de hebreo va simplemente, no va a tener manera de evaluar lo que le estoy diciendo. O sea que va a tener que creerme en parte, pero vamos a tratar de mantenerlo sencillo y presentar algunas evidencias. El tetragramatón son las 4 letras que componen el nombre sagrado de Dios. ¿Ok? Yod, Hei, Vav, Hei. ¿Ok? Esos son los nombres de las letras y son prácticamente eso. Las 4 letras que en español podría ser equivalente a, ¿verdad? Y, H, ¿verdad? V, hay una discusión ahí con W y V, pero no vamos a entrar en eso. V y H. ¿Ok? Más o menos así. Pero tú te preguntarás, bueno, Y, H, V, minúscula, o sea, no V minúscula, pero la V, ¿verdad? Y la H, no hay vocales. ¿Cómo se pronuncia eso? Exactamente de eso que queremos hablar. De eso que Así, queremos hablar hoy. muy bien. Y bueno, dice aquí, ya también llegó Tiberio. Saludos, Tiberio, bienvenido. Dice Pía que ella tiene un conocimiento mínimo del hebreo. Ok. Es lo que Perfecto. necesitamos eso, porque si no, no vamos a poder seguir. Eh, ¿Cuáles serían las evidencias o dónde podemos ver nosotros las evidencias más tempranas del tetragramatón, profesor? Sí,
yo siempre acostumbro a decir, como vamos a estar hablando de lo que es ¿verdad? La tradición de la pronunciación del nombre y su significado también, Ujú. nos vamos a tener que valer de la tradición masoreta, aunque yo también voy a presentar otra tradición que se llama la tradición babilónica, y explico un momento a qué nos referimos con eso. El hebreo originalmente fue escrito sin vocales per se marcadas, ¿ok? Simplemente con consonantes, es un texto de consonantes, ¿ok? Obviamente se sabía cómo se pronunciaban las cosas basado por cómo algunas consonantes son combinadas con otras, ¿verdad? Que genera cierta pronunciación vocálica y también el contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Si tenemos la palabra, esto es bueno explicarlo con una pequeña pizarra, ¿ok? Una pequeña pizarra. Si me permite, vamos a hacerlo así. Voy a compartir esta, si me permite, vamos a compartir esto para poder explicar lo que estoy diciendo y que se entienda claramente, ¿ok? Un Sí, momentito, vamos a irnos aquí. No sé si se puede ver. Ok, muy bien. Como pueden ver, aquí tenemos, ¿verdad? Vamos a hacer algo. Si yo coloco aquí, ¿ok? No sé si lo pueden ver. Imagínense que yo coloco, lo voy a hacer con letra en español, ¿ok? Eso vamos a hacer es la palabra melech, ¿ok? Que podría ser rey. Si yo le coloco una vocal ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Una y una podría ser rey, ¿ok? Pero si le coloco una A y una A, malach, ya no es rey, significa ya él reinó. ¿Se dan cuenta? Entonces, imagínense un texto que solamente viene escrito así. Puede significar cualquier cosa. Incluso esa palabra tiene otras formas de conjugarse también, depende de la vocal que tú le coloques. Entonces está escrito de esa manera el manuscrito, de esta manera está escrito. Entonces, obviamente por el contexto, tú sabías si era Melech o si era Malach. Por el contexto, tú sabías si era o si era AA. Entonces, a eso que me refiero cuando digo que el contexto es lo que es parte de lo que nos decía ¿verdad? ¿Cómo era la vocalización? Entonces, en los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, tenemos textos, y yo sé que tú entrevistaste a algunos eruditos expertos en los rollos del Mar Muerto, tenemos textos donde aparece el tetragramaton. Incluso en los textos del Mar Muerto aparece con la letra en hebreo en cajón, ¿ok? Que la letra, ya no es el hebreo, el paleo hebreo. Por ejemplo, la letra en cajón es como esta letra que tenemos aquí, que es la letra cuadrada, ¿ok? Esa es la sí. letra en cajón del hebreo. El paleo hebreo luce distinto. Entonces los manuscritos en los rollos del Mar Muerto aparecen de esta manera y permítame compartirle otra imagen para que puedan ver a qué nos estamos refiriendo. Aparece escrito, ¿ok? Aparece escrito, un momentito, ok. Voy a compartirle esta otra imagen para que entiendan a qué me refiero. Ok, aquí está. Aparece escrito con este tipo de letra, si lo pueden ver aquí, ese es su hebreo normal, aparece escrito con un tipo de letra en cajón, ¿ok? Obviamente no tan así porque eso fue, eh, incluso eso fue escrito, eso fue impreso, pero más o menos con ese alfabeto ya en cajón. Sin embargo, cuando se referían al nombre sagrado de Dios, lo escribían de esta manera, lo escribían con esta letra, con ese tipo de letras. Las 4 letras del nombre sagrado de Dios lo escribían con ese tipo de letras, que son estas mismas 4 letras. Esta es la Yod antigua, una forma de paleo hebreo, así se le llama el hebreo antiguo. Esta es la Yod, estamos leyendo, ¿verdad? De, de, de derecha a Derecho. izquierda.
Entonces aquí está la yod, la hey, la yod, la vav y la hey. Entonces, ellos, interesante, no sé si me están siguiendo, o sea, ellos escribían todo el texto con la letra en cajón, como lo mencioné anteriormente, pero cuando llegaban al nombre, lo escribían con este hebreo antiguo, que es más antiguo que la letra en cajón. Y ya ahí comenzamos a ver temprano, ya en los rollos del Mar Muerto, tenemos también en la piedra de Meshá, estela de Meshá, tenemos que es esta que está aquí, tenemos ya también esa misma que estoy presentando, mírenla aquí, ese es un dibujo obviamente, pero aquí está una imagen real de la piedra y ahí está la inscripción, y lo pueden ver aquí, se ve un poquito borroso, pero se puede ver ahí la inscripción y se puede ver la hey al final. Entonces, ¿qué pasa? Ya en esta estela, aquí está ya más translúcida, se ve mejor. Entonces, ya en esta estela aparece el nombre, pero no vocalizado. Y también más adelante en los rollos del Mar Muerto, como dije, que aparece con un alfabeto más en cajón. Cuando llegan al nombre, ellos van hablando, bla, 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 y pasó esto y esto y esto, y Moisés, etcétera, etcétera, y Dios, cuando menciona el nombre, entonces lo escriben con este tipo de letra que vemos aquí arriba, la letra antigua. Y luego siguen entonces con su letra en cajón, que era, ¿verdad? La forma de escritura más contemporánea, o más moderna, si se pudiera decir en esa época. Entonces ya ahí vemos ¿cómo se diría esto? Ya vemos ahí un trato especial hacia el nombre. Ahí vemos un trato especial hacia el nombre. Incluso esas personas que escribían eso en, la, en los rollos del Mar Muerto, tenemos evidencia cerca del desierto de Judea, donde tenían ellos una especie de tina, donde se bañaban, cada vez que escribían el nombre iban y se bañaban, eran esa comunidad que lo hacían. O sea, cada vez que escribían el nombre sagrado en ese hebreo, paleo hebreo antiguo, o una forma de paleo hebreo antiguo, ellos se lavaban. O sea, ya tú ves ahí temprano una, mencioné la estela de la piedra de Mashá, que data del 840 antes de Cristo, para que se vayan ubicando. Mencioné también los rollos del Mar Muerto, que ves del primer siglo, como sabemos. Entonces ya ahí tú ves una especie de trato especial hacia el nombre. O sea, hay algo especial aquí. Pero sin embargo, basado en eso, no podemos hablar de pronunciación. ¿Por qué? Porque como le puse el ejemplo de M, L, K, no sabemos las vocales. No sabemos cómo ellos vocalizaban esas 4 letras del tetragramatón, no lo sabemos. Entonces, no nos informa ni la piedra de Meshá, ni los rollos del Mar Muerto, no nos informa cómo se pronuncia el nombre. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí entra la tradición tiberiana, como se conoce del texto masorético, y la tradición babilónica. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Ok, voy a explicar qué es eso. Ok, es muy sencillo, ¿verdad? Hay una comunidad de eruditos judíos y gramáticos judíos que ellos dijeron, bueno, por tradición ya sabemos cómo se pronuncia, y sigo con el mismo ejemplo. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer visual otra vez. Sigo con el mismo ejemplo para que me puedan ir siguiendo. Si me dan un segundito, voy a compartir otra vez aquí. Con el mismo ejemplo, si tenemos la misma palabra, ¿ok? ¿Ok? Lo estoy haciendo con nuestro alfabeto para que me puedan seguir. Si tenemos la misma palabra, imagínense que recibieron un texto, ¿verdad? ¿Qué hicieron los masoretas? Bueno, ellos leían el texto, ellos sabían cómo se pronunciaba y cómo se vocalizaban. Cuando correspondía a ellos lo colocaron pero no le colocaron alterándole las consonantes, sino que lo que hacían era que se lo colocaban aquí debajo. La tradición tiberiana de los textos masoréticos. Te lo colocaban ahí abajo. Entonces ahí tú lees me, lej, ¿verdad? Ok. Y cuando el contexto entonces indicaba que era a, le colocaban a. Ahí tú lees ma, laj. Y eso fue lo que hicieron. Pero fíjense que bajo ese sistema, ellos no tocaban las consonantes. Los escribas no alteraron las consonantes. Claro, tenemos evidencia de incluso una disertación doctoral que se hizo aquí mismo en la Universidad de Bar Ilan, donde estoy trabajando mi tesis doctoral, demostró que ellos sí lograron borrar el nombre. Lograron a veces corregir las consonantes, pero esto era muy extraño, esto no era común, era muy extraño. ¿Okay?
pero sí hay manuscritos que presentan eso. Entonces, ustedes como pueden ver aquí, bajo ese sistema, ellos colocaron la tradición tiberiana, colocaron las vocales de aquí debajo, ¿ok? Y ya ahora nosotros, ¿verdad? Que estamos en generaciones futuras, cuando el texto decía ya no hay confusión, ahí leemos ma, lag, o si decía leemos me, leg, que significa rey, malach significa el reinó. Entonces ahí no nos confundimos. Y eso lo hicieron con todo el texto bíblico que no estaba vocalizado. Esa es la tradición tiberiana. La tradición babilónica hizo lo mismo, lo único que colocó las vocales aquí arriba. Esa es la tradición babilónica. Hicieron lo mismo, colocaron las vocales aquí arriba. Claro, las vocales de la tradición babilónica, obviamente, por su nombre, fue que se desarrolló en Babilonia y la tradición tiberiana se desarrolló aquí mismo en Israel, en Tiberia, a unos 45, 50 minutos de donde yo estoy al norte, donde yo estoy hacia el norte, unos 40 minutos donde estoy, en la región de Tiberia, cerca del mar de Galilea. Ellos lo desarrollaron ahí, por eso le llaman tradición tiberiana, y la tradición babilónica lo desarrollaron en Babilonia, y lo escribieron, como dije, la tradición babilónica lo escribió aquí arriba, las vocales, ¿ok? Y, pero algunas vocales lucen un poquito diferentes a las vocales de la tradición tiberiana. Ya esa es la diferencia prácticamente, ¿ok? Pero la tradición babilónica tiende a ser más antigua, ¿ok? Es más antigua, obviamente. Es más antigua que la misma tradición tiberiana, ¿ok? Entonces, eso es importante para algo que vamos a mencionar más adelante. Ok, eso es lo que puedo decir con eso. Justo es lo que le quería preguntar ahorita que mencionan las tradiciones. ¿En qué fechas estamos ubicando estas tradiciones? Por ejemplo, ¿en qué fecha ubicamos a la tradición tiberiana y en cuál en la tradición babilónica? Sí, por ejemplo, el texto masorético que tenemos más antiguo es el Alepo Codex, el Códice Alepo, ¿verdad? Como mucha gente lo conoce. Y bueno, eso data del 900, ¿verdad? Después de Cristo, más o menos. Eh, y, eh, y la babilónica tiene que rondar un poquito antes de esa fecha, pero no estamos hablando de cientos de años de diferencia. Más o menos está por ahí, ¿ok? Pero tiene que rondar más o menos por ahí, porque muchos de los escribas venían de Babilonia también, con ciertas tradiciones, y la continuaron desarrollando aquí. O sea, por eso se entiende que es más temprana. Okay. Entonces, esa es la idea. Más o menos es el tiempo que estamos hablando. Y para aquellos que digan, ay, pero 900, 1000 años después de Cristo, es muchos años, ¿verdad? Dios mío, es un texto, cómo eso tiene que tener, cómo eso puede tener algún valor? Oh, no, no, lo que pasa es que cuando se toman los rollos del Mar Muerto, que datan aproximadamente de 200 años antes de Cristo, más o menos, y se toman los textos masoréticos, que son, ¿verdad?, 900 años después de Cristo, estamos hablando casi 1000 años y algo de diferencia, o más de 1000 años de diferencia, casi, casi. Y cuando se comparan esos textos, son idénticos. Puede ser que tengan una pequeñas variaciones, sí hay pequeñas variaciones, pero son ínfimas, son mínimas. Tú dirás, wow, en más de 1000 años tal preservación, eso ya es significativo. Te dice a ti el cuidado monumental que hubo. Entonces, cuando tú extrapolas eso, tú dices, oh, entonces si eso es así, aparte, ustedes saben, a pesar de todas las guerras que ha habido aquí en Israel, en el año 70 se destruyó el templo, en el año 135 con el Bar Kokhba, la revuelta de Bar Kokhba, y todo lo que ha pasado, y a pesar de eso tú tienes un texto casi idéntico, te dice a ti, bueno, y tú sigues extrapolando eso hacia el pasado, tú ves la preservación del texto. Entonces, aunque sea 900 años después de Cristo, no vean eso como que no tiene un peso, si lo vemos desde esa perspectiva. Ok. Entonces, aunque nos vamos a estar basando en su mayoría en lo que es el texto masorético, como mencionó usted, para hablar sobre la pronunciación. Pero antes de iniciar ya de lleno con la pronunciación, yo quería preguntarle, profesor, en el texto bíblico, que volvemos a decir es lo que tenemos básico para hablar o conocer más sobre este nombre de Dios, que muchos lo conocen como Yahvé o Jehová. Vemos que cuando él en la historia bíblica se le aparece Dios a Moisés, habla es donde vemos que él se presenta a sí mismo, ¿no? Uh -huh. Y le dice a Moisés como que, pues, ¿quién eres o qué les voy a decir? Y él se presenta con un juego de palabras que vemos ahí. Me gustaría que nos platicara un poquito de eso, ya que tengo entendido que hay quienes traducen esa parte, esa frase como yo seré el que seré,
que es Ujú, Asher, Eye, Asher, ujú. o otros dicen que ahí es yo soy el que soy. Entonces me gustaría platicar más con usted, que si nos pudiese decir cuál sería la traducción correcta de esa sección, que Ok, después de eso aparece el tetragramatón, porque ahí se presenta de esa forma y después ya aparece el tetragramatón. O sea, si hay alguna relación allí o cómo muy bien, ustedes. muy bien. Vamos a ir por parte. Lo que vamos a hacer es, vamos a entrar, vamos a ver lo del mismo texto, vamos a ver lo del códice Leningrad. Aquí está, eso es lo que ven a la derecha, es el mismo códice, ¿ok? Vamos a cambiar mi color aquí para que se pueda apreciar. Ok, entonces, y esto aquí está la traducción, para los que me pueden ir siguiendo ahí. Ok, yo voy a mostrarle aquí, un momento, ok. Vamos a ver, se empieza a leer desde aquí. No sé si ven la línea roja, desde ahí estoy empezando a leer. Entonces aquí prácticamente es el texto, es el códice Leningrado de Éxodo 3:13. Ok, es muy importante. Vamos a hablar, ¿verdad?, del significado del nombre ahora. Y vamos a hablar de la pronunciación del nombre. Ok, es muy importante irnos al texto clave, al texto base para eso, que sería Éxodo. Si vamos a hablar de el texto donde los masoretas, la tradición masorética, que se remonta, como les demostré, al primer siglo y aún antes, ¿ok? Con la preservación del texto, no estamos hablando de algo moderno, no, 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 ¿verdad? Como dice Norma, ese es el texto clave porque ahí fue que la tradición preservó el texto y se nos registró que hubo una discusión entre Dios y Moisés. Entonces, si hay un texto clave para entender ese tema, es este. O sea, tiene que hacer sentido con lo que ocurre aquí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos, y esta es la razón por la cual la pronunciación Yahweh o Yahvé o la pronunciación Jehová no encajan con lo que se nos dice en el texto, al menos gramaticalmente en hebreo. ¿Ok? Y voy a explicar. Por ejemplo, pero vamos a responder primero a la pregunta de Norma. Entonces aquí tenemos, cuando dice, Gine Anoji va el Bene Israel. Ok, aquí yo voy a los hijos, cuando yo vaya, o yo voy, o cuando vaya a los hijos de Israel, cuando vaya a los hijos de Israel, Marti Lahem, Elohei Aboteihem, y le diga a ellos, el Dios de sus padres, Shlachani, me envió Aleichem, a ustedes. ¿Ok? ¿Me van siguiendo el punto rojo aquí? Bueno, espero que sí. Sé que se ve un poco pequeño, pero síganme el punto rojito aquí. Aquí lo tengo. Entonces, se para aquí. Moisés dice, bueno, cuando yo vaya a ellos y me pregunten, mira, el Dios de sus padres me envió a ustedes, ¿ok? Y ellos me digan, ¿ok? Ve Amrali, y ellos me digan a mí, me digan, ¿cuál es su nombre? Mashmo. Ellos me digan a mí cuál es su nombre. ¿Qué yo debo decirles? ¿Ok? Esa es la pregunta que él le dice a él. ¿Qué yo debo decirle? ¿Ok? ¿Qué les diré a ellos? Entonces, esta es la pregunta que se le hace al texto. ¿Qué pasa? Luego Dios responde, en el mismo versículo 14, aquí pasamos al versículo 14, este mismo códice Leningrado, lo estoy leyendo de aquí para que vean, o sea, que no es un asunto, no es una edición de la Biblia impresa, sino que es la vocalización que aparece en el mismo códice, es una imagen que yo tomé del mismo códice, ¿ok? Entonces, cuando vemos aquí que dice, por ejemplo, Vayomer Elohim el Moshe, dijo Dios a Moshe, aquí viene la palabra. Miren aquí, la voy a encerrar. La estoy encerrando, la palabra que mencionó Norma. Esta es la palabra. Y empiezo, estamos leyendo, acuérdense que estamos leyendo en esta dirección, de derecha a izquierda. Aquí viene el puntito que está leyendo. Aquí, miren la vocalización abajo. ¿Lo ven? Esa es la vocalización de la tradición tiberiana. Ok, miren aquí, esos tres puntitos significa E. Entonces se lee Ejie, Ejie, A, Sher, Ejie. ¿Ok? ¿Qué significa ese asunto y con qué se come? Ok, ok, muy bien. Miren algo. Ah, lo tengo aquí, yo lo traduje aquí mismo. Y dijo Dios a Moisés, Ejie, Asher, Ejie. Yo siempre seré quien yo seré. Déjenme explicarle qué es lo que está pasando aquí. Miren, en el hebreo tenemos dos tiempos verbales, ¿verdad? Que es el imperfecto
que se conoce en hebreo como yiktol, y el perfecto, que es katal, se conoce en hebreo como katal. Perfecto es verdad que algo ocurrió, el pasado, etcétera. ¿Ok? Y el imperfecto es que no se ha completado. ¿Qué pasa? Esos dos tiempos verbales en hebreo funcionan para muchas cosas. El tiempo verbal yiktol, o como mucha gente lo ve como futuro, o imperfecto, mejor dicho, si yo hago una línea, una línea de tiempo, ¿ok? Y yo digo que hay una acción que ocurrió en el Qatar en el tiempo pasado o perfecto, ocurrió aquí, ¿ok? Ya ocurrió. Ya cuando yo esté aquí, ya esto es pasado, ¿cierto? Eso es pasado. Ok. Sin embargo, el tiempo imperfecto, que es el que está conjugado aquí, ejie, eso está en tiempo imperfecto, ¿ok? Que es yiktol, implica que la cosa ocurrió, puede implicar que ocurrió en el futuro, como también puede explicar que siempre ha estado ocurriendo, porque es imperfecto, no se ha completado. No sé si me van siguiendo, no sé si me sigue lo que estoy diciendo. Ujú. ¿Eh? Si es Sí. así, entonces yo puedo decir, y significa, viene del verbo ser o estar, el verbo ser o estar, yo puedo decir, yo siempre seré, eso está asumiendo que lo estoy interpretando como algo a futuro, ¿ok? O yo soy. Por eso es que muchas veces tú encuentras y dices, yo soy el que soy, ¿ok? Porque lo está interpretando no en presente, sino en un presente continuo, es un presente que siempre está ocurriendo, es una realidad que nunca deja de ser, siempre está ocurriendo. Entonces, muchas veces se dice simplemente, yo soy, ¿ok? ¿Por qué yo decidí colocarle aquí, yo siempre seré quien yo seré? Y fíjense que le coloqué siempre, porque traté de combinar ambas cosas. Porque cuál una de las dos, ¿verdad? Ese tiempo verbal en hebreo se puede tomar de cualquier lado. Pero con esta frase yo estoy incluyendo ambas. Yo siempre, eso está continuo, seré quien yo seré. Entonces, de esa manera, yo entiendo que es la forma más apegada a lo que el texto dice que pudiéramos interpretar lo que aquí se está diciendo. Norma, no sé si esto responde a tu pregunta. Sí, bueno, como le comenté, hay quienes lo traducen de cierta forma. O sea, yo, a mí lo que me causa a veces conflicto es por qué lo traducen de distintas formas. Sí, se supone que lo del hebreo pues ya está definido, ¿no? Como dice usted, que existe cierto tiempo perfecto y el imperfecto. Pero, Bueno, lo que pasa, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que, como expliqué, no es blanco-negro. ujú, Repito, en español tenemos muchos tiempos verbales, ¿ok? En hebreo prácticamente tenemos dos que se pueden usar de diferentes formas, ujú. dependiendo del contexto, dependiendo diferentes cosas, ¿ok? Entonces, eso implica que en hebreo tú tienes una cosa, un tiempo verbal, que puede significar múltiples cosas. Y por eso tú ves tal vez la diferencia en cómo lo traducen. Porque hay un traductor, hay un intérprete. Recuerden que la traducción, la gente tiene que entender esto, normal que eso no se entiende. La traducción, por naturaleza, es una interpretación. Ujú. Todas las traducciones en español que tenemos, todas las traducciones en español, no importa cuál sea, todas son una interpretación del texto. Porque en el hebreo una palabra siempre significa múltiples cosas. Entonces el traductor tiene que elegir de esas opciones cuál tomar. Tú dirás, bueno, ¿y cómo lo hace? Al azar, arbitrariamente. No, lo hace en base al contexto, lo hace en base a su teología muchas veces. Si el comité que está traduciendo cierta Biblia tiene una teología X, ellos van a decir, bueno, esto se apega más a nuestra teología y lo hacen así. Eso no será lo correcto es ir al contexto cultural, histórico, etcétera, del texto, estudiar todo el capítulo y traducirlo en base a esa información. Eso será lo ideal. ¿Ok? Entonces, esa es la razón, Norma, por qué hay tanta traducción de eso. Pero yo creo que cualquier erudito que tú le preguntes, estudioso del texto original, y tú le preguntes, mira, ¿cuál es el tiempo verbal? Y con esto voy cerrando. ¿Cuál es el tiempo verbal más natural para este imperfecto ejie? Te va a decir, yo seré, o yo siempre seré.
Ok. Ese sería lo más natural. Incluso yo he tenido conversaciones aquí en Israel con maestros judíos y le he presentado mi propuesta aquí sin decirle la conclusión de cuál sería la pronunciación del nombre. Y algunos de ellos han concluido la misma pronunciación y dicen, oh sí, pero sería lógico que sea así, porque es lo que más natural el hebreo haría, la gramática del hebreo haría, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que te digo, lo más natural sería eso. Muchas de las traducciones de norma está basada en la teología de ese comité de traductores, está basada en la teología de ese comité de, ¿verdad? De ciertas Biblias, basada no sé, diferentes cosas, ¿ok? Pero lo más natural sería, para el hebreo, sería esto. Yo seré o yo siempre seré, algo así. Ok. Y también he escuchado que precisamente este versículo y este pasaje es lo que le da el significado al tetragramatón. Como le comento y como todos han de recordar, después de esta conversación y les vuelvo a preguntar, Moisés, pues a quién o cómo les diré que te llamas, y es donde aparece ya el tetragramatón Yud Het Vav Hei. Entonces dicen, mira, pues como en el versículos anteriores dice yo seré el que seré, estamos hablando del verbo ser o estar, como dice Uh usted, -huh, uh -huh. y Dios significa entonces, o perdón, no Dios, Yud Het Vav Hei significa, o etimológicamente puede significar el existente. Hace poquito lo leí, el autoexistente. Uh Yo -huh. quería preguntarle a usted, que conoce de filología, si cree que este significado del tetragramatón como el autoexistente o el que es correcta. Claro, el verbo que está ahí, y voy a seguir usando la pizarra aquí, Ujú. lo tengo aquí. Vamos a entrar a este texto, el diapositivo número 7. Vamos a ver en este texto un momento, que aquí es donde entramos de lleno al asunto. Pero simplemente mírenlo aquí. Aquí está. En el verbo, bueno, aquí lo podemos ver. Voy a usar esta diapositiva. Este verbo que está aquí, permítanme encerrarlo para que no se confundan, ¿ok? No quiero que se vayan a confundir. Ya de por sí esto es confuso si no se maneja el idioma. ¿Ok? Miren aquí. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos, permítanme usar otro color. Aquí tenemos algo muy interesante. Voy a usar el blanco. ¿Ok? Miren, esto que estoy encerrando aquí, recuerden que estamos leyendo en esta dirección, ¿ok? De derecha a izquierda. Siempre tengo que recordárselo. Es el verbo ser o estar. ¿Ok? Ser o estar. O sea, yo estoy, yo soy, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Si ese es el verbo ser o estar y el nombre de Dios, la raíz del nombre está asociada con eso, bueno, yo soy es, como tú decías que lo traduce, lo dice Norma, el que existe, ¿cómo es? El existente. El autoexistente o el que Ajá, es. exactamente, el que es, ok, muy bien. ¿Por qué el que es? Fíjense que en la propuesta que yo le di aquí, se está diciendo, yo siempre seré. Estoy usando la palabra de ser. ¿Ok? Pero ellos dicen, no, yo soy el que existo. O sea, ellos lo interpretan, ¿verdad? Yo soy el que existo, el autoexistente. ¿Por qué? Porque el nombre está asociado con esta raíz que significa literalmente ser, como tú eres, tú existes. ¿Ok? Entonces, esa es otra forma de decir lo mismo, Norma. Otra forma de decir, el autoexistente es ese que existe siempre. ¿Ok? Viene de la raíz ser. ¿Ok? Ese que es por sí solo, él es. Ok, O él siempre es. ¿Entiendes? Entonces, es otra forma de decir lo mismo. ¿Ok? El verbo es simplemente ser o estar. Es como que diga yo soy, yo seré. Si digo yo soy y después le digo, mira, yo soy, yo existo, yo estoy diciendo lo mismo. Yo soy, yo existo, la misma cosa. ¿Ok? Entonces, esa es la idea más o menos. Simplemente no es una forma de decir lo mismo en esa traducción. ok, perfecto. Y bueno, profesor, entonces, bueno, yo le hago esta pregunta porque, de hecho, y le mandé, si quiere lo podemos mencionar nada más como un dato curioso, eh, de que muchos dicen que esta interpretación de lo que significa el tetragramatón
como el ser autoexistente o el que es como muy tardía, ¿no? Precisamente por el texto masorético, que lo ubican muy tarde, toda esta cuestión, y que Ujú. posiblemente, históricamente, Yahvé significara otra cosa, perdón, no Yahvé, Yud-Heh-Vav-Hei Ajá, significara otra cosa como, por ejemplo, el destructor o no sé, otra ok. cosa. ¿Qué Ahora nos que puede? estás, ahora que estás hablando de ese significado, permítame comentar, aquí voy a usar esta misma diapositiva para explicar esto. Ok. Eh, con respecto a esa interpretación del destructor, era completamente ajena para mí, no sé quién la sostiene, no la conozco, es completamente ajena y no conozco la evidencia, no sé si tú tienes a mano cuál es la evidencia que ellos presentan, pero no conozco la evidencia, pero honestamente me huele a humo, me huele a azufre, me huele a que no es, no es una propuesta seria, porque la mayoría de académicos está muy establecido que ese no es el significado del nombre para nada. O sea, y te hablando académico de toda índole. ¿Ok? Entonces, ya me huele a azufre, pero no creo que sea el significado del nombre, de nuevo por la raíz. No hay Ujú, duda, miren algo, esta es la raíz del nombre en ujú. hebreo. Y esa raíz en hebreo es muy claro. Mire, fíjense que no tiene vocal, porque la gente dice, tú mencionabas, Norma, que el argumento de ellos es que el texto masorético llegó después. No, olvidemos del texto masorético. Aquí no hay vocales, no importa. Esa raíz sabemos lo que es y no tiene que ver con destrucción. Ya sabemos lo que es esa raíz. O sea, históricamente sabemos lo que significa. No tiene que ver con eso. Por eso es que me huele a humo eso, ese asunto. Pero, ¿por qué? Tú mencionas eso y no quiero pasar el tema. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con Yahvé? Yahvé. Miren cuál es el problema con Yahvé. Y vamos a tocar el significado del nombre, porque tú hablabas de ese, traías el tema del asunto del destructor. Vamos a tocar el tema del nombre. Un momento. Eh, ok. Vamos a tocar el tema del nombre. Un momentico. Vamos a quedarnos aquí. Miren esto. Yahvé viene de esta, ¿verdad? Ya, ok, si tenemos aquí ya, H, ok, V, H, bueno, aquí tenemos H, V, bueno, falta una Y aquí, vamos a colocarla aquí, y H. Ese sería el nombre, ok. Si yo digo, recuerden lo que les expliqué ahorita del texto masorético, vamos a quedarnos con eso. Si yo digo, por ejemplo, sin vocalización no hay significado. Por lo que yo le expliqué al principio de este video. ¿Recuerdan cuando le poníamos las tres letras? ¿Quién sabe cómo se pronuncian esas tres letras? Depende de la tradición, no se sabe. ¿Cuál es la evidencia? ¿Entiendes? No se sabe. Entonces, lo único que tenemos es una tradición de la pronunciación. Entonces, para hablar del significado, de lo que significa destructor, la gente que dice, significa destructor, bueno, el que diga eso tiene que demostrar vocalmente cuáles son las vocales que él está atribuyendo a esta raíz. ¿Cuáles son esas vocales? O sea, no sé si tú me sigues, Norma. El que te hable de eso, lo primero que tiene que buscar en el paper, en la conversación, es decir, ok, ¿cuáles son las vocales? Porque las vocales son lo que le da el significado. El ejemplo que yo les ponía ahorita, con la M, la L y la K, decíamos que cuando tiene que se lee me, lej, significa una cosa, pero fíjense que es la vocal lo que le da el significado. Cuando tiene A, significa otra cosa. Pero de nuevo, eso por sí solo, ¿qué significa? ¿Quién me dice? Ni yo mismo sé. Porque va a depender del contexto, va a depender de muchas cosas. Le voy a poner otro ejemplo. Si yo les digo a ustedes la palabra, yo hablo con ustedes, le digo la palabra hola, hola. Pero bueno, o sea, depende. Si yo estoy en la playa, eso significa una cosa. Y si yo estoy hablando y llego a una casa, significa otra. ¿Me siguen la idea? O sea, depende del contexto, yo tengo el significado de la palabra, ¿cierto? No sé si me Ujú. entendieron con eso. Lo mismo ocurre aquí. Entonces, para yo de atribuirle a esto, que es el destructor, alguien me tiene que decir qué vocales le está colocando a esto.
para saber si Belak significa eso. Entonces, miren algo, la vocal A, si yo digo que es ya, V, A, E, yo estoy haciendo algo interesante. Yo estoy diciendo que esa A que está ahí, lo que hace es que me da una voz causativa del verbo. Dirá, bueno, ¿qué es eso? Vamos, háblame español. Ok. Eso significa que la persona quien está hablando causa la acción. O sea, Yahvé significa, él es el que causa ser. Él es el causador del evento. Entonces, muchos cristianos, en sus inicios, cuando comenzaron a desarrollar esa interpretación, le gustó la idea teológicamente porque dijeron, wow, perfecto, porque él es el creador. Él causa que las cosas sean. Es genial, ese es el nombre de él. No, porque en nuestro texto de Éxodo, el verbo no está conjugado en esa voz causativa. No, todo lo contrario. Y ese es el problema de Yahvé. No encaja con lo que tenemos en Éxodo 3. No encaja. En Éxodo 3 no tenemos una voz causativa. Ese sería el significado de Yahvé. Ya te di el significado de Yahvé ahí, ¿ok? Ese es el significado de Yahvé. Entonces, ese es el problema que tenemos con eso, Norma, que no encaja en lo que tenemos en Éxodo. En Éxodo tenemos una voz activa normal. Él es, él será, porque es futuro, es un yictol, es un imperfecto. Él será o él siempre será. Eso es lo que tenemos en Éxodo. Y no hay discusión, nadie te puede discutir eso. Incluso te voy a presentar otra cosa. Mira, el erudito, creo que lo tengo aquí, Albright, míralo aquí, Albright, él en su obra, escrita en 1924, página 375, él, Bright, y dice algo muy interesante. Yo quiero que ustedes vean lo que él dice, vamos a leerlo directamente. Explica que el primero en sugerir la forma causativa de Yahvé para el nombre sagrado de Dios fue Leclerc en 1700. Fue el primero después de Cristo, el primero en sugerir Yahvé, esa forma causativa. Y por cuanto es causativo el nombre, significa, dice, el que trae a la existencia, lo que yo decía, el que causa que algo exista, el que trae a la existencia es lo mismo, el que trae a la existencia, o, míralo ahí, creador. ¿Ven? Entonces, claro, esta pronunciación es muy tentativa, ¿ok? Para la posición cristiana, pero eso no es lo que aparece en el texto de Éxodo. Entonces, yo tendría que jalar por los moños esa pronunciación y meter la fuerza en Éxodo 3, porque no encaja ahí. ¿Me siguen el problema? No encaja ahí. No tenemos causativo ahí. Okay. Más aún, ese verbo, el verbo de este verbo que le estoy presentando aquí, disculpa que me extienda, pero es muy importante. ¿Okay? Este verbo que tenemos aquí, este verbo que tenemos aquí, que es el verbo ser o estar, nunca aparece conjugado en su forma causativa. Nunca, en toda la Biblia. En toda la Biblia hebrea, ¿okay? En todo el texto hebreo, nunca aparece conjugado en forma causativa. Eso es significativo. Entonces, Yahvé no puede ser por esa razón. Ok. También estuve leyendo que el nombre o el tetragramatón estaba relacionado con la existencia porque tenía que ver con un verbo que hablaba de respiración o de aliento o de soplar. Sí, yo vi eso. Ok. Muy sencilla. Eso es un disparate. Ok. Podemos seguir. Eso es un disparate. No vamos a perder tiempo hablando de eso. Eso es un disparate. Eso es lo más sencillo que lo puedo poner. No hay ninguna razón ni lingüística, ni etimológica, ni histórica, ni epistemológica. No hay ninguna razón de nada para concluir eso. Eso no tiene nada que ver con eso. Ok. Es un invento, literalmente. Es un buen invento.
de marketing. Entonces, como si entendí bien, el consenso académico está claro en que el tetragramatón en su origen tiene algo que ver con la existencia, con el ser o estar, ¿verdad? Ser o estar, correcto, eso es correcto, eso es Eso correcto. ya quedó Ser o claro. estar. Y entonces, profesor, ¿cuál es la pronunciación que propone usted? Ok, el erudito Bright la menciona en una de su obra también, pero él no la acata. Yo, obviamente, con esto yo no estoy diciendo, para que no me vayan a malinterpretar, ya encontré la cita aquí del libro de Albright, es un artículo que él escribió en 1924 que se llama Contribution to Biblical Archaeology and Philology. Lo voy a traducir en español, contribuciones a la arqueología bíblica y a la filología. Lo pueden encontrar en el Journal of Biblical Literature, o sea, el journal, okay, la revista de artículos de la literatura bíblica, su volumen 43. Muy bien, entonces él habla y explica en esos puntos, y él dice que por cuanto él quiere forzar la pronunciación, él sabe que Ejie aparece ahí. Miren aquí, Ejie, ahí se lee Ejie, ok, voy a explicarlo, se lee esta Aleph, esta letra Ale, estos tres puntitos es una E, y esta es otra E con tres puntitos. E, Ji, esta es una especie de J suave, Jie, ok, entonces esa pronunciación, no hay discusión con eso, pero esa pronunciación está en una voz causativa, perdón, no causativa, está en una voz activa normal, la voz activa normal. Para ser causativa, aquí tiene que tener una rayita así, una patada, que le da el sonido A. Ajie, debería decir. Si hubiera dicho Ajie, entonces sería Yahvé. El nombre sería Yahvé. ¿Por qué? Porque cuando se dice aquí, esta Aleph que está aquí, implica primera persona, yo. Yo, eso es lo que implica. Cuando le dice Ejie, Asher, Ejie, oigan la E al principio. Esa Aleph implica primera persona, o sea, yo seré quien yo seré. Eso es lo que está diciendo él. ¿Ok? Pero si yo conjugo eso, y lo voy a explicar de esta manera, tengo una diapositiva aquí exactamente para responder a esa pregunta. Ok, es esta. Cuando él le pregunta, le dice, ok, el Señor le respondió y dice, así dirás a los israelitas. Ejie, ahí está la palabra, miren la misma palabra que le hemos usado ahorita. Ejie me envió, esta es la palabra para enviar, a ustedes. Ejie me envió a ustedes. ¿Qué dice en la otra parte del verso? ¿Qué significa Ejie? Es primera persona. Moisés le va a decir al pueblo, mira, Ejie me envió a ustedes. Pero ¿cómo sonaría eso? Sonaría de la siguiente manera. Mira, yo seré, yo soy, yo seré, me envió a ustedes. Moisés tendría que hablar en primera persona constantemente. Y nosotros para referirnos al nombre de Dios sería en primera persona constantemente. Entonces, ¿qué hace Dios en el próximo versículo? Él lo cambia a tercera persona. ¿Ok? Míralo aquí, se los tengo aquí. Lo que él hace es que lo cambia, él le dice Ejie, míralo aquí, él lo cambia a tercera persona. Eso significa, vamos a leer este lado, ¿ok? Esto que está aquí significa Ejie, primera persona, Tijie, segunda persona. Sé que se conjuga el verbo, incluso en español decimos yo soy, tú eres, el verbo no suena igual, cambia. Yo soy, tú eres, ¿verdad? O yo seré, tú serás, cambia. Ellos serán, cambia. O sea, el verbo siempre cambia. Entonces, fíjense cómo cambia la primera letra, porque es la primera letra, esta primera letra, es la persona del verbo. Yo, tú, él. ¿Verdad? Mira aquí. Yo, tú, él. Norma, esto se tornó una clase de hebreo, Norma, aquí, ¿ok? Sí. Bueno, pero se está entendiendo, ¿verdad? Se está entendiendo, ¿ok? Miren, ¿se está entendiendo, Norma, o no? Dime, yo paro si no se entiende. Sí, sí se entiende. Ok, mira. Esta primera letra es yo, esta sería tú,
y este sería el. Esta letra aquí, la yod, que es la letra más pequeñita del hebreo, implica el, tercera persona. Adivinen qué, eso es lo que Dios hace. Cuando Dios dice Ejie, Asher Ejie, que fue lo que nada más mencionó al principio, está usando esta letra al principio. Y luego el mismo verso Dios le dice, entonces tú le vas a decir así en el verso 15, lo pueden leer, en el verso 15 Él le dice, mira, tú le vas a decir así, y Dios lo cambia, la segunda oración que Dios le da a Moisés, ya no le da el verbo en primera persona, se lo da en tercera, para que Moisés le diga al pueblo, mira, no yo seré, me envió a ustedes, sino Él será, me envió a ustedes. Y lo cambia a esta persona. La pregunta ahora, Norma, y esto es clave para entender la pronunciación, es, así mismo con español, yo digo, yo seré, tú serás. ¿Qué cambió en el verbo ahí, Norma? Seré y serás. ¿Qué cambió? Las vocales. Ok, Y la ¿ves? S. ¿Ves? Y la S, cambió la vocal a S. Entonces la pregunta ahora es, cuando yo coloco el verbo de ejie, que tú mencionabas, Norma, al principio, tú lo mencionaste, ejie, muy bien. Cuando yo, esto está en primera persona. Cuando yo lo coloque en tercera persona, ¿cómo debe sonar la vocal? Esa es la pregunta. ¿Cómo debe sonar la primera vocal del nombre? Bueno, aquí es que tus queridos ¿verdad? Espectadores van a tener que, a menos que tengan un poquito de hebreo o sepan un poquito de hebreo, van a tener que confiar en mí, lamentablemente, no van a tener forma de evaluarme. Pero yo le invito a que le muestren esto a alguien que sepa hebreo, y esa persona que sepa hebreo te va a decir, mira, si el verbo está conjugado en una forma activa normal, como está conjugado este, la vocalización, así mismo como cambia en español, de seré y serás, o será, de seré y será, él será, yo seré, así como cambia esa vocal al final, esa persona te va a decir, mira, la vocal cambia, en vez de ser, decir e, diría i. Mírenlo aquí. Ese puntito solo, yo dije que esos tres puntitos significa e, se pronuncia e. Este puntito solo aquí abajo es la pronunciación i, porque eso es lo natural, esa es la conjugación natural. Recuerdan que yo dije al principio, Norma, que esto es la forma más natural de pronunciarlo. Es por eso. Yo seré, acaba con E. Él será, cambia la vocal. Bueno, la pregunta es en hebreo. ¿Cuál sería la vocal natural en la conjugación? Sería ahí. Entonces sonaría yi, yi, ve. Y ve sería. ¿Cómo sale aquí? ¿Cómo sale aquí? ¿Por qué se agrega la vapa? O sea, ok. Yo no quiero entrar ahí porque, ¿verdad? Se va a poner un poquito técnico. Pero Norma, muy sabia, ¿verdad? Muy atenta, vio en la clase, porque esto es una clase de hebreo ya aquí, ¿eh? Norma, esto es una clase de hebreo, que esto es una clase de hebreo. Mira, vio que la vocal, fíjense aquí, lo que Norma vio fue esto que estoy encerrando. ¿Ok? Esto que está aquí no es exactamente igual. Miren, aquí tenemos esta iot, que es la cosita que se escribe arriba en hebreo, la letra pequeñita, incluso que mismo Jesús la menciona cuando dice, ni una iot pasará, refiriéndose a esa iot, a la letra más pequeña del alfabeto hebreo, de mi Torah hasta que todo se cumpla, se refiere a esa letra. Fíjense que esta pequeñita letra, aquí arriba, es distinta a esta vav. ¿Lo ven? Todo lo demás es lo mismo. Ah, muy importante. Lo que pasa es que muchas veces en el hebreo, de nuevo, vamos al hebreo, siempre acuérdense de las reglas del español. Yo dije, yo seré versus él será. Hay cosas que cambian. Incluso a veces se agrega una S. Cuando tú dices, tú serás. Y esa S que entró ahí. Bueno, pues ¿de dónde viene esa S? Es la forma natural de hacerlo. Ok, bueno, vamos a seguir con la forma natural del hebreo, respetando la gramática. Miren lo que pasa. Cuando se tiene un nombre, y se lo voy a demostrar con la Biblia también, cuando se tiene un nombre, perdón, aquí tenemos un verbo, esto es un verbo. Muchas veces en el hebreo los nombres tienen significado porque se conjugan como algo. Por ejemplo, Yehudá significa el que adora o él adorará, algo así. ¿Ok? Entonces los nombres tienen un significado basado por esto mismo, por las raíces. Entonces, ¿qué pasa? Esto que tenemos aquí es un verbo.
lo que Dios hace no solamente que lo coloca en tercera persona, mire, lo coloca con esto, lo coloca en tercera persona a Moisés, sino que Dios también le coloca, o el autor del libro, le coloca una vav. Lo que está aquí en amarillo es como el verbo sale en el texto, ¿ok? Este es como el nombre sale, perdón, en el texto, y este es el verbo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en hebreo, cuando un verbo se hace un nombre, se le cambia la yod por la vav. Y eso es con este verbo, que es el verbo ser estar. Exclusivamente con este verbo ocurre eso. ¿De dónde no me estoy inventando eso? Se lo voy a demostrar aquí mismo con la Biblia. Míralo aquí. Lo tengo aquí, míralo aquí. Este es Génesis 3:20. Ok, lo que tenemos aquí a nuestra derecha, pero por cuestión de tiempo no voy a leerlo, lo voy a leer directamente al español. Lo que tenemos aquí es el mismo texto de Éxodo 3:20 en el Códice Leningrado. Ok. Por cierto, no traje el Códice Alepo aquí, Norma, que es el más antiguo, porque no difiere de este, es lo mismo. Hubiera dicho lo mismo que está ahí, ¿ok? No hay ninguna diferencia. Entonces, mira aquí, yo leo el 3:20, dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer, y aquí este es el hebreo, Javá. Eso es lo que dice ahí en hebreo, Javá. ¿Ok? Ahí dice Javá. ¿Lo ven? Javá. Ok. Y luego, Adán, o el autor de Génesis, continúa y explica el nombre. Pero ¿qué fue lo que él dio aquí? Cuando dice, y llamará el nombre de su mujer Javá. ¿Qué fue lo que él dijo ahí? ¿Ese es el nombre o el verbo, Norma? El nombre, ¿no? El nombre, ese es el nombre. Él dio el nombre. Miren el nombre cómo está. ¿Qué tiene el nombre? El nombre tiene una het, una ¿qué? Vav. ¿Lo ven la vav en el medio? Y otra hey. Ese es el nombre. Y sigue diciendo el texto. Y ahora Adán, o el autor de Génesis, explica el nombre. Dice, porque ella será madre de todos los hay, los vivos. ¿Cuál es la raíz de ese hay? Miren la raíz, incluso aparece también arriba en los vivos. Het, Yod, miren la letrica chiquita. Hey, ¿por qué? Porque ya no es un nombre ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que ocurre en el hebreo. Cuando tú tomas un verbo y lo haces un nombre, muchas veces pasa y cambia la yod a vav. Y eso es lo que ocurre. Lo que Dios está haciendo aquí es que está llevando el verbo a ser un nombre. Y ese es lo que aparece en el texto cuando él finalmente le dice el nombre a Moisés. Es eso. Yive. Yive. Eso es lo que aparece ahí. Él siempre será. Ok. ¿Y por qué entonces en otras partes del texto aparece con otra vocalización? Bueno, realmente, como aparece en nuestro texto, como aparece en la Biblia, no aparece con esta vocalización. ¿Ok? No aparece así. En la Biblia aparece, buena pregunta, no, casi la olvidábamos. ¿Ok? En la Biblia aparece de esta manera. Sí. La Biblia aparece así, siempre. No aparece con el puntito aquí. ¿Recuerdan que tiene un puntito? Ni aparecen con los tres puntitos aquí tampoco. Miren, no tienen tres puntitos y no tiene el puntito aquí. ¿Lo ven? No, así que aparece en la Biblia, siempre aparece así. ¿Ok? La pregunta es ¿por qué? Ok, miren por qué. ¿Recuerdan cuando hablábamos de que desde los rollos del Mar Muerto, en los rollos del Mar Muerto, que no había vocalización, pero se preservó una pronunciación del texto? Vinieron los masoretas y colocaron la vocalización del texto y se preservó la vocalización. Incluso, permítame decir algo más, para que usted tenga una idea que sí existía una pronunciación. Me acordé de algo ahora, que data antes del 900 de los rollos del Mar Muerto, que es lo que se conoce como el documento Hexapla, la Hexapla. Tú dirás, bueno, no sé, ¿qué rayos es eso? Bueno, eso es difícil de explicarlo, ¿ok? La Hexapla de Orígenes. Sí. ¿Qué es la Hexapla de Orígenes? ¿Lo habías oído, Norma? Sí, ya habíamos hablado un poquito de eso. Pues tu audiencia es muy educada, entonces voy a hablar menos entonces.
había hablado un poquito de eso, no voy a mostrar imágenes. Simplemente voy a decir lo que es, ¿ok? ¿Está bien? Sí, nada más, para los que no sepan, terminando este video, vayan y vean el video que grabamos con el doctor Raúl Cruz Mireles sobre la Septuaginta. Entonces, Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, la Septuaginta es otra evidencia. La Septuaginta fue escrita aún 200 años antes de Cristo, y ya la Septuaginta se hizo una traducción al griego. ¿Qué es la Hexapla? La Hexapla es un documento son 6 columnas. Creo que aparecen 5, pero hay una que se perdió. Es un documento, una página, ¿verdad? Que tiene 6 columnas. Tiene 6 columnas. 1, 2, 3, ¿verdad? En la primera columna tiene el texto en hebreo. ¿Ok? Tiene el texto en hebreo, no vocalizado. En la segunda columna tiene un texto con letras griegas, pero no es más que la pronunciación del hebreo que está ahí. Tiene la pronunciación del hebreo que está ahí. ¿Ok? En griego. ¿Cómo se pronuncia? Luego tiene la traducción en griego. Y luego tiene otras traducciones de otros autores. Entonces, ¿qué pasa? Ya eso te dice a ti, bueno, si ellos pudieran pronunciarlas, y te hablo aquí de personas que eran más fluidos en griego que en hebreo, ¿ok? Pero habían aprendido hebreo algunos de ellos, ya sabían cómo se pronunciaban en el siglo segundo, tercero. Te dice que ya había una pronunciación del texto, ya la había la pronunciación, ya existía, ¿ok? Luego después vinieron los masoretas, entonces, y le colocaron las vocales, como le expliqué, debajo de la consonante en el texto sagrado para preservarla y que nadie viniera, ¿verdad?, a inventarse una cosa nueva como esa que tú dijiste de que signifique el aire que uno respira, el nombre de Dios, cosas así. ¿Ok? Entonces, para que eso no ocurriera, ya ellos preservaron la pronunciación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los masoretas hicieron eso, ellos no querían, esto es una teoría, o la que estoy dando es una teoría, ellos no querían, parece, que se, eh, se pronunciara el nombre, ¿ok? O no querían, o no sabían, o no querían faltarles reverencia. Ustedes recuerdan que yo mencioné al principio del video cómo estos escribas del rollo del Mar Muerto escribían el nombre de Dios incluso con el tipo de letra antiguo, el paleo hebreo, y cómo se bañaban. O sea, que ya tan temprano como en la época de los rollos del Mar Muerto, bien temprano, mucho antes de la Masoreta, ya había ciertas reverencias al nombre. O sea, eso te dice a ti que hay ciertas reverencias al nombre. Bueno, la teoría es que ellos no querían que se preserve, que no querían que se pronunciara, sino que se dijera Adonai. ¿Ok? Adonai. Lo que está aquí del lado es la palabra Adonai, precisamente. Esto que está aquí, que es 2 puntitos, o una rayita con 2 puntitos, se pronuncia A. A. ¿Ok? Y esto, que parece una pequeña T, se pronuncia A también. Entonces, ustedes ven que eso es lo que aparece ahí. Tú dirás, bueno, pero esta no se parece a esta. Aquí tenemos el palito, lo estoy llamando así, ¿verdad? Porque no lo voy a llamar en hebreo pataj, porque nadie va a entender, ahí yo voy a perder a todos. Ok, estoy usando una terminología no académica para que me puedan entender, ¿ok? Entonces, tú dirás, bueno, pero esas dos no se parecen. Sí, en realidad sí, lo que pasa es que esta letra, como ustedes saben, ya la Aleph, que implica esa Aleph, y esta Yod son distintas letras, ¿ok? Entonces, en la Aleph es una letra especial que le llaman letras guturales. En la Aleph, cuando es la Aleph, no acepta este símbolo debajo solamente. Entonces, este símbolo aquí no es una vocal, es simplemente indicando que allí no hay vocal. Entonces, la Aleph, como es una letra especial, tiene que estar vocalizada, es una regla gramatical del hebreo. Por eso es que se le coloca la A, el sonido A, y por eso aparece diferente. Pero eso solamente ocurre con la Aleph. Sígueme de cerca, Norma, porque te voy a responder ahora mismo. Eso solamente ocurre con la Aleph y con otras 3 letras más. Pero aquí con la Aleph, porque esa es la que tenemos aquí. Entonces, ¿qué implica eso? Le das una pregunta, Norma. Entonces, eso implica si esta vocalización se le da solamente a la Aleph,
¿Qué significa si ustedes van leyendo un día la Biblia en hebreo y se topan que esta iota aquí también tiene una vocal similar, así? Sería extraño, porque tú dirás, bueno, esta iota no necesita tener esta vocalización, no la necesita. Eso fue un escriba ahí que se confundió y colocó esta vocalización, que es lo que ellos quieren que se pronunciaba Adonai, empieza A, y la colocó aquí, ¿cierto? Eso es lo que tú concluirías si tú sabes el texto en hebreo. Adivinen que eso fue exactamente lo que pasó. Tenemos lugares donde, miren aquí, se lo voy a mostrar, está exactamente aquí, lo estoy encerrando ahí en el manuscrito. Tenemos esto que está aquí, está debajo de la yod, y es exactamente esto, la rayita y los dos puntitos, o sea que se pronuncia A. Entonces, eso es una evidencia más de que realmente lo que el escriba tenía en mente en el texto Leningrado era pronunciar esto como Adonai, porque son las mismas vocales de Adonai que aparecen aquí, las mismas vocales. Incluso a veces en la Biblia, Norma, aparece no con una A, como está aquí, sino con esto, con un puntito. ¿Sabes dónde viene ese puntito? Viene de Elohim. Míralo aquí. Ahí dice Elohim. Entonces, cuando aparece con este puntito, el escriba tenía la intención de que sea pronunciado Elohim, no el nombre sagrado de Dios, eso es la pronunciación, Elohim. Y cuando aparece de esta manera, el escriba tenía en mente que se pronunciara Adonai. Y eso está evidenciado por lo mismo que le acabo de explicar en los manuscritos. Incluso el propio Nehemia Gordon, Norma, que es el mayor proponente de la pronunciación Jehová, que debo mencionarla porque es muy conocida, que no es la pronunciación correcta, ¿ok? Y le invito a Norma también que deje el video donde yo explico eso, Norma, más en detalle, Claro. ahí debajo, para que a quien guste pueda accederlo. Admite que sí, cuando aparece con ese puntito, es Elohim. Sin embargo, cuando aparece aquí, ya no es Adonai, dice él. Entonces, ¿verdad? No es consistente, pero por lo menos admite de que aquí sí se refiere a Elohim. ¿Ok? Y bueno, aquí también se refiere a Adonai. Y esa es la razón por la cual no aparece con las mismas vocales. Norma. Ok, entonces, la propuesta que usted tiene y que me dice que no nada más es usted, ¿verdad? De Yigbe o Yigbe, ¿solamente la encontramos en Éxodo o hay alguna otra evidencia que nos pueda llevar a que se pronuncie de esa forma? Ok, muy buena pregunta. Tengo dos evidencias más para ti. Yo creo, pero espero que sea suficiente. Un momento. Ok. Aquí tenemos una de ellas. El sonido I, al principio, yive, ese sonido I es muy importante. ¿Ok? A esa vocal I en hebreo se le llama jirik. ¿Ok? La jirik. ¿Por qué es muy importante? Por lo que encontramos del erudito Kant en su obra The Tiberian Pronunciation Tradition of Biblical Hebrew, que es la pronunciación tiberiana de la tradición del error bíblico. Como ustedes saben, ya hablamos de la tradición tiberiana, la tradición babilónica, etc. Hablamos de todo eso. Ok, en esa ok, en esa obra, Kant explica y compara las dos tradiciones, la tradición babilónica y la tradición tiberiana. Ahora ustedes van a comenzar a entender, por eso fue que empezamos a hablar de la tradición babilónica y la tiberiana. Sí, esto es una clase. Ya con esto voy cerrando, ¿ok, Norma? Con estas dos evidencias, ¿ok? Entonces, la tradición, aquí tenemos dos textos, Ezequiel 34 y Salmos 94:6, en las dos tradiciones. De nuevo, esto es tomado de la página 506 y 507 del erudito Kant en su obra que acabo de mencionar. Es un experto en lo que es la pronunciación tiberiana
y la traducción del hebreo bíblico. Y aquí tenemos los dos ejemplos. Fíjense que son las mismas palabras. Voy a guiarlos, ¿ok? Son las mismas palabras. Miren esa letra. La Taf, un momento, vamos a poner esto un poco más fino para que puedan entender. Taf, Hey, Taf, Hey, son las mismas letras, ¿ven? Luego viene una Dalet, luego viene una Dalet, luego viene una P, luego viene una P, una Vav y una Vav. Miren, es la misma palabra, ¿ven? La misma palabra. Miren cómo se pronunciaba en ambos. ¿Cuál yo dije ahorita que era la pronunciación más antigua? ¿La babilónica o la tiberiana? ¿Recuerdan? La ¿No? babilónica. Muy bien, muy bien. Están atendiendo. Es una clase de hebreo ya. Ok, entonces, eso es importante, porque eso me va a decir a mí que tenemos otra evidencia de que tal vez esta pronunciación es más antigua, que el hecho de que empiece con I tal vez debiera ser un indicativo para mí de que es algo un poco más antiguo. ¿Ok? Miren esto. Estas dos palabras, ustedes saben cómo se pronuncia esto, suena E, yo lo expliqué ahorita. Ok, y yo le dije a ustedes que la tradición babilónica coloca la vocal arriba, ¿recuerdan? Mírenla aquí. No hay nada abajo, miren, no hay nada debajo, ¿ven? ¿Ven que no estaba mintiendo? Miren ahí, no hay nada debajo, nada debajo. ¿Ok? Entonces es arriba que la coloca. Pero miren qué interesante, este puntito en la tradición babilónica, se pronuncia I. Y eso también se pronuncia I. Interesante. Que la palabra en la tradición tiberiana más después, la misma palabra adoptó la pronunciación E y aquí en esta otra palabra, otra pronunciación. A. Pero en la babilónica, que se tiene que es más antigua, adopta la pronunciación I y I de la misma palabra, la misma tradición. O sea que ese sonido inicial debía ser un indicativo de que esto huele antiguo. Y eso es lo que precisamente explica el erudito Kant ahí en su obra, de que ese sonido I es así. Y algo más interesante todavía, que no quiero dejar de mencionarlo, es cómo se relaciona eso con el nombre, porque eso no es el nombre lo que tenemos ahí. Kant dice que en el verbo ser o estar, escuchen esto, en el verbo ser o estar, en esos verbos, ser o estar, la tradición tiberiana, quiero leer exactamente la cita. Ok, sin embargo, la tradición tiberiana preservó la vocal jirik, pero la tradición babilónica preservó la vocal jirik en los verbos ser o estar, precisamente para preservar su pronunciación. Y eso tuvo que haber ocurrido en un periodo histórico remoto, cuando tales verbos originalmente tenían i en los prefijos, antes que las ramas babilónica y tiberiana se dividieran. Estas estaban juntas y llegó un punto que se dividieron esas dos tradiciones. Antes que se dividieran, se preservó en una de ellas esta pronunciación i. O sea, de nuevo, el Rito Khan aquí entiende que en el verbo ser o estar, el hecho de que empiece con i no debe oler antiguo. Es una evidencia muy significativa. Es lingüística, es gramatical, yo lo sé, pero es importante. ¿Ok? Entonces, por último, la otra evidencia que tengo es, que no tengo la imagen aquí, lamentablemente, pero lo voy a decir de dónde viene la información. Es interesante también que Astur observó, el erudito Astur observó que en una lista topográfica, ¿ok? En el video que Norma tal vez publique, ahí yo coloqué la imagen, ahí podrán verlo al final del video. En una lista topográfica en Medinet Abu del siglo XII antes de Cristo, siglo XII antes de Cristo, eso es muy tardío, eso es muy temprano, aparece el nombre sagrado de Dios y aparece escrito, a ver si puedo colocar, a ver si puedo presentarlo aquí, a ver si está aquí, aparece escrito, no está aquí, ok, aparece escrito de la siguiente manera, voy a escribirlo aquí para ir cerrando con esto, ok, aparece escrito de la siguiente manera, ¿pueden verlo ahí, Norma? Sí. Ok, ok, momento, ups, perdón, momento, aparece escrito de esta manera, ya, wa, o ya va, o ya wa, algo así, aparece escrito de esa manera. Pero
este ya aquí inicial, ¿ok? Este Yahweh, este ya inicial, ese sonido A inicial, cuando ya, por ejemplo, cuando leemos la palabra aleluya, la palabra aleluya es adorar a ya. ¿Qué pasa con ese ya? Si era bueno, José, pero tú dices que no lleva. Ah, miren esta imagen. Esta imagen es, lo voy a acercar a ver si se ve mejor. Ahí se ve mejor, ¿verdad? ¿Se ve Sí. mejor ahí? Ok, miren esto. Estos son los nombres teofóricos. ¿Qué son nombres teofóricos? Los nombres que tienen el nombre sagrado de Dios, que incluyen el nombre sagrado de Dios, ¿ok? ¿Por qué esto es importante? Porque cuando hay un nombre de una persona que se mezcla con el nombre de Dios, el nombre de Dios se comprime, se contrae gramaticalmente en hebreo. Esto es normal. Lo que yo estoy diciendo a una gente que sepa hebreo le va a sonar normal. Entonces, ¿qué pasa? Miren este, por ejemplo, cuando yo digo Yehonatán o Yoahaz, ese nombre Yoahaz que aparece en la Biblia, cuando el nombre de Dios está al principio, Yehonatán, oigan cómo suena, Yeho, suena así, cuando está al principio, suena Yeho, así suena. Por eso es que el nombre Jehová, la pronunciación Jehová, no puede ser el nombre, porque está contraído el nombre. Yeho es una contracción del nombre, no es el nombre. Oigan el nombre Jonathan, el nombre Jonathan en hebreo es Yehonatán. Yeho es el nombre sagrado de Dios y Natán es el verbo que significa el dio. Por eso que el nombre Jonathan significa el Señor dio o Yivé Dios, ¿ok? Porque está comprimido. No es el nombre, es una contracción del nombre. Si yo digo que eso es el nombre, es una tontería. No es el nombre. Pero a veces el nombre se contrae al final. Por ejemplo, Isaías, el nombre es Yeshaya, o perdón, Ishaya. Ese ya al final es el nombre sagrado de Dios, ya. Y Isha es salvar, o sea, Yivé salva. Eso es lo que significa. Me lo pueden ver aquí. Mírenlo aquí. Ahí está. Eso es lo que significa el nombre Isaías. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces lo que sucede es que cuando el nombre aparece, el nombre de Dios aparece contraído al final de un nombre compuesto, aparece como Ya o como Yahú. Y cuando aparece al principio, aparece como Yeho, Natán, Yeho, Shua, Yehonatán, Josué, etc. ¿Lo ven? Porque está contraído, no es el nombre completo. Es la contracción del nombre. Aleluya. Esa es la contracción al final. Alaben a Yivé, pero abreviado sería ya. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Entonces, lo que encontraron aquí en esta, y explico todo esto para decir lo que voy a decir ahora, lo que encontraron aquí es esto. Lo que encontraron fue esto. Ya, wow. Obviamente, esa es la abreviación del nombre. Es la abreviación del nombre. ¿Ok? Sin embargo, encontraron algo más. No solamente encontraron eso, sino que como hemos aprendido, bueno, esta es la abreviación del nombre, pero algo más. Ellos encontraron el mismo erudito, Astur, observó en esta Medinet Abu del siglo II antes de Cristo, observó el nombre de Dios vocalizado distinto y está vocalizado de esta manera. Y miren qué interesante, ahora sí le va a sonar. ¿Ok? Recuerden que esto es bien antiguo y fue en las regiones de Egipto, ¿ok? Que no podemos esperar una perfecta sincronía, pero es interesante cómo el nombre empieza. El nombre empieza con I, y el erudito que le mencionaba, Astur, atestigua esta pronunciación y la data como bastante antigua, por la misma evidencia que tenemos aquí de Babilonia y todo lo que le he explicado ya. Yi, ha, yi, empezaba yija, empezaba con yi. Y es muy interesante ver esa evidencia. O sea que
nuestra interpretación, Norma, y nuestra propuesta no está exenta de evidencia arqueológica, no lo está, todo lo contrario. Y no solamente eso, no solamente tiene evidencia arqueológica, tiene evidencia gramatical, se conforma la gramática de Éxodo, no forza algo, no, 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 es la forma natural de conjugar el verbo, lo natural, y de hacerlo un nombre, es lo natural, aquí no es especulación. Otra cosa, no está basada en una contracción del nombre tampoco, sino el nombre completo. ¿Ok? Por todas esas pruebas y evidencias, es muy recomendable tener esta pronunciación. Ojo, no estoy diciendo, ¿verdad? Eh, que ya yo tengo la voz última. No, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que esta es la forma más natural, menos especulativa de pronunciar el nombre. No está exenta de evidencia arqueológica, no está exenta de evidencia gramatical, ni lingüística, ni exegética, ni de ninguna. Entonces, o sea que es muy, muy sólido en ese sentido. Y con eso concluyo. Pues es una pronunciación que no había escuchado. Digo, yo ya había escuchado la de Jehová, Yahvé, Yahvé, Yahweh, pero esta nunca la había escuchado, la verdad, y me parece muy interesante. Y como dice usted, pues si está basado en el desarrollo natural de la lengua, en las conjugaciones, pues está muy interesante. Aunque ahí siempre va a estar como que esa, no voy a decir conflicto, pero es más que nada un conflicto teológico, ¿no? Para muchas personas que son creyentes y que sí tienen reverencia por el nombre de si lo pueden pronunciar o no, prefieren mejor no pronunciarlo y simplemente llamarle Dios. Bueno, honestamente, con eso de la pronunciación del nombre, yo entiendo que Dios tenía la intención de que el nombre sea pronunciado, por el mismo texto de Éxodo. Cuando Dios dice, mira, de esta manera es que yo quiero que ustedes me recuerden, yo uso el verbo ahí, sajar, de recordar, ¿verdad? Y le dice, yo quiero que ustedes me recuerden. ¿Cómo tú vas a recordar algo que tú no pronuncias? Es imposible, se pierde. Lo que tú no pronuncias, se pierde. Ok, también tenemos evidencia de que Boaz pronunciaba el nombre. Cuando Boaz saludaba a sus trabajadores, lo hacía pronunciando el nombre. O sea, la intención de Dios nunca fue no pronunciarlo. Eso vino tiempo después con la tradición del Talmud, ¿verdad? La tradición talmúdica y todo eso, que se comenzó a forzar no pronunciarlo. Pero esto es ajeno completamente al texto bíblico. Incluso tenemos evidencia de rabinos relativamente tempranos que afirmaban que pronunciaban el nombre. O sea que eso es un asunto, esta idea es un asunto de Talmud, no es un asunto bíblico. ¿Ok? Y el hecho, si Dios te dice a ti en un texto, bueno, yo quiero que ustedes me recuerden con este nombre. Este es el nombre que yo quiero, con el cual yo quiero ser recordado. ¿Cómo tú vas a recordar algo que tú no pronuncias, Norma? ¿Me puedes explicar eso? No, pues no. Tienes que pronunciarlo. No hay forma. Okay. ¿Y por qué, qué explicación daría usted como investigador bíblico a el por qué en el Nuevo Testamento nunca se menciona el nombre, ni vemos a Jesús mencionando el nombre? Claro, claro, claro. Recuerden que el Nuevo Testamento está haciendo eco de la Septuaginta en muchos sentidos. ¿Ok? No podemos olvidar eso. El Nuevo Testamento, yo tengo incluso la respuesta aquí mismo. ¿Ok? El Nuevo Testamento está haciendo eco de eso mismo. Entonces, hay personas que dicen eso, bueno, ¿qué hacemos con esa pronunciación del Señor? Los autores del Nuevo Testamento se refirieron al nombre sagrado con un simple Señor. Así que nosotros, dicen ellos, no tenemos que procurar pronunciarlo. Hay tres cosas que yo puedo decir con respecto a eso y concluyo con eso. Los autores del Nuevo Testamento, ya que estaban escribiendo en griego, simplemente citaron la traducción griega, la Septuaginta, que tú lo has tratado aquí y lo hablamos anteriormente, y la Septuaginta usa la frase Señor. Eso es lo primero que voy a decir. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay manuscritos más tardíos del Nuevo Testamento escritos en hebreo, ¿ok? Que utilizan el tetragramatón en hebreo y no usan Señor. Y esto se entiende que es de comunidades cristianas, o sea, de judíos, seguidores de Jesús, ¿ok? Que
que colocaron el nombre, que tradujeron el Nuevo Testamento, ¿okay? Y lo escribieron, y en vez de colocar Señor, colocaban el nombre, el tetragramatón antiguo. Tenemos manuscrito de eso. Y también, lo último que voy a decir de eso es que la meta del Nuevo Testamento, esta es la razón por la cual usaban Señor, la meta del Nuevo Testamento es otra. ¿Ok? En la Biblia hebrea tienen una meta, pero la meta del Nuevo Testamento es otra, es comunicar una relación personal con Dios. Por eso Jesús elige el título Abba. También es un título tomado también de la misma Tanaj, también viene de ahí, pero es algo más relacional, ¿ok? En ese sentido. Yo estoy de acuerdo con Andrew Case, un estudioso también de la Biblia, no sé si lo han oído por ahí, que cuando él dice que toda propuesta del nombre sagrado de Dios, que no tome en consideración seriamente Éxodo 3 al 15, como lo decimos nosotros, carece de peso. Ok, porque el Nuevo Testamento haga eso, por las tres razones que les di que lo hace, no es una razón para yo ahora, allí donde sí el nombre se usaba, donde se espera que el nombre se use, yo no usarlo. Yo quiero ser recordado por ese nombre y se lo dio a Moisés. Entonces es importante. Y en el Nuevo Testamento la intención es otra, es más racional, se usa Abba, Padre, etcétera. Se está comunicando algo más relacional allí. Y también están citando la Septuaginta, que ya la Septuaginta usa Señor y ellos ya, para seguir, ¿verdad? El mismo formato, usaron eso es todo. Pero no es que ahora ellos están tratando de traer otra idea. Muy bien. Bueno, profesor, pues qué interesante la propuesta de este nombre Yigbe. No sé, ahí me gustaría que los que están oyendo este video nos pongan en los comentarios qué les parece, si lo habían escuchado antes o no es la primera vez que lo escuchan como yo. Bueno, no es la primera vez porque ya había visto los videos del profesor. De hecho, sí se los voy a dejar en la descripción. Y también les voy a sugerir que vayan y se suscriban a su canal que se llama Amando tu Tanaj, donde él habla mucho de estos temas del Antiguo Testamento, desde perspectiva también contextual y también teológica, ¿verdad? O sea, maneja ahí Ciencias bíblicas. Prácticamente lo que hacemos en el podcast es ciencias bíblicas. Es un podcast de ciencias bíblicas y tratamos temas difíciles, ¿verdad? Y textos difíciles y todo eso. Y una cosa más que no quiero dejar de decir, aunque no la hayan oído, esta pronunciación no es nueva. En el 1927, Albright, el erudito que mencioné anteriormente, ya la mencionó en su obra, la obra que yo leí ahorita le mencioné, de filología, que él menciona, de arqueología. Ya la mencionó, yo mencioné la obra. Si tú gustas poner, después que tú ves el video lo edites, no sé, gusta poner la obra de él, buscarlo y ponerlo, sería bueno. Ya él usa el terminología, o sea, ya es conocida porque es la forma más natural de conjugar el verbo y el nombre, es lo más natural. Y te decía fuera del aire, que no quiero que se quede, quiero que se quede grabado, que yo hablando con un grupo de maestros aquí en Israel, le mencionaba estas conclusiones de este estudio que estaba haciendo, y yo sin decir el nombre, ellos mismos concluyeron y lo dijeron, bueno, sería entonces tal cosa, claro, porque ellos tienen el hebreo vivo dentro de ellos y me van a entender. Una persona que sepa hebreo me va a decir, lo que tú estás diciendo suena muy lógico, incluso es la forma más natural. Recuerden el ejemplo que les di en español, yo seré, yo digo a ustedes, él, ¿cómo debería sonar? Todos van a decir, será. Ok, ¿verdad? Eso fue lo mismo que hicimos en hebreo. En hebreo hicimos exactamente lo mismo. ¿Cómo sonaría en hebreo el? Yive. Eso es todo. Eso fue todo lo que hicimos. No hicimos bueno, nada espectacular. Ok. claro. Bueno, pues muchas gracias, profesor, por haber aceptado esta invitación para mencionarnos sobre esta propuesta. Entonces, para concluir, podemos ver que de acuerdo a la propuesta que hace, es el nombre se pronunciaría Yigbe y Yigbe es como no, no hay G ahí, no hay nada G ahí. Yive, Yive. Y tiene relación con el verbo ser o estar o él será, él será. Correcto. Pues bueno, chicos, ya saben, vayan y suscríbanse a su canal. Lo voy a dejar también en la descripción para los que nos estén viendo en diferido. A los miembros del canal ahorita se los voy a mandar al grupo para que vayan y vean sus videos y se suscriban. Y pues bueno, esperamos después poderlo tener nuevamente aquí en el canal de la Biblia en Contexto. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación desde Israel. Yo también estoy
Yo también estoy en Israel. Eso veo que estás ahí. Yo estaba visitando precisamente esa área hace unas semanas atrás. Veo que estás aquí con nosotros también. Sí, muchas gracias por la invitación. Espero que me invite otra vez, no para un tema menos complicado y menos técnico que este, para que la gente no sufra tanto. Yo no tengo problema, yo estoy feliz, yo me siento en mis aguas, ¿ok? Pero yo sé que la gente es difícil y es difícil también ponerlo de forma sencilla, que ellos lo puedan entender, ¿ok? Claro. Usted dicta cursos en el Biblical Israel Institute, ¿no? Correcto. Yo tengo algunos cursos ahí de hebreo bíblico y de la Torá y de los profetas también. Enseño de los profetas y la Torá. Gracias también a los que estuvieron aquí, miembros del canal, y a los que nos estén viendo diferido. No olviden dejar su like. Es muy importante que dejen su like, que comenten el video también para que nos ayuden a seguir creciendo en YouTube. Vayan y suscríbanse al canal de Amando Tu Tanaj. Y pues esto sería todo por este video, chicos. Que estén muy bien. Saludos a todos y shalom a todos. Bye bye. Shalom.